Hoy en día es casi un cliché decirlo, pero es la verdad. Los datos son el corazón de cualquier organización. Son su activo más valioso. Pero, ¿qué pasa cuando ese tesoro se convierte en una fuente de caos total? Bueno, hoy vamos a ver justamente eso. Cómo la gobernanza de datos puede tomar todo ese desorden y transformarlo en una ventaja estratégica, pero ¿de verdad? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Un activo es algo que te genera valor. Un pasivo, en cambio, te genera riesgos, costos, dolores de cabeza. La respuesta a esta pregunta depende por completo de cómo se gestionan los datos. Y es justo ahí, en ese punto, donde la gobernanza de datos se vuelve absolutamente indispensable. Este escenario del salvaje oeste es alarmantemente común. Pasa todo el tiempo, cuando los datos se tratan como si fueran un simple residuo, algo que sobra de las operaciones. No solo se está desperdiciando un potencial enorme, es que se está operando a ciegas. Las decisiones se basan en la intuición, no en hechos. Los equipos duplican esfuerzos sin saberlo y las mejores oportunidades se ahogan en un mar de información inconsistente. Bien, para entender cómo podemos pasar de ese caos al control, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a explorar un poco más a fondo qué es este salvaje oeste de los datos. Luego, definiremos bien qué es la gobernanza. Veremos cómo se construye un sistema de control real, qué herramientas se necesitan y, al final, el gran objetivo, cómo se logra que los datos sean de verdad un activo estratégico. Exacto. En este salvaje oeste, el valor de los datos es prácticamente invisible. Se les trata como basura, como un simple desecho. No hay ninguna estrategia para su ciclo de vida, ni para su calidad, ni se piensa en su potencial. Y claro, esta mentalidad de reaccionar siempre tarde es un freno de mano opuesto que limita muchísimo el crecimiento de cualquier organización. Y bueno, para salir de ese caos se necesita un sistema. La gobernanza de datos es exactamente eso. Es el marco, son las reglas del juego que establecen cómo se toman las decisiones importantes sobre los datos y, sobre todo, cómo las personas y los procesos tienen que actuar en relación con ellos. Es poner orden. Aquí está la definición formal, la que viene del Dhamma Dhemmebok, pero quedémonos con dos palabras que son la clave de todo esto: autoridad y control. Y ojo, esto es crucial. No estamos hablando de simples recomendaciones o de buenas intenciones, para nada. Hablamos de un sistema formalizado que define, con nombre y apellido, quién toma las decisiones, cómo se monitorea que los datos se usen bien y, fundamentalmente, cómo se asegura que las políticas se cumplan, sí o sí. Miren, el contraste es brutal. Es pasar de un tornado de datos caóticos, poco confiables y de altísimo riesgo a tener un activo que es valioso y que está protegido. En una organización que de verdad es data-céntrica, la calidad de los datos no es un golpe de suerte, es un objetivo claro y explícito. Su gestión deja de ser un problema para convertirse en una prioridad estratégica. Muy bien, pasemos a la acción. ¿Cómo se construye todo esto? ¿Cómo una organización pone en práctica esa autoridad y ese control? Porque claro, esto no pasa de la noche a la mañana. Requiere un plan, un enfoque bien estructurado. El proceso, básicamente, se puede dividir en estas tres grandes fases. Primero, hay que entender dónde se está parado y dibujar el mapa hacia dónde se quiere ir. Después, se construyen las reglas del juego, el marco de trabajo, las políticas, un lenguaje común para que todos entiendan. Y finalmente, la parte más importante. Se implementa, pero no como un proyecto que empieza y termina, sino integrándolo en la cultura, en el ADN de la organización. Es que la gobernanza de datos no es solo una idea abstracta, ¿eh? Para que funcione, se apoya en herramientas muy concretas. Herramientas que hacen posible que se pueda ejecutar y, sobre todo, medir. Para poder implementar ese control se usan herramientas como estas. Un glosario de negocio, por ejemplo, es fundamental para asegurar que todos entiendan lo mismo cuando se habla de cliente o venta. Elimina la ambigüedad. Las herramientas de flujo de trabajo ayudan a automatizar las políticas para que se apliquen siempre igual. Y los scorecards o tarjetas de puntuación son clave para medir el progreso de forma objetiva, para saber si de verdad se está mejorando. Y con esto cerramos el círculo. Todo este esfuerzo de poner orden, de establecer control y autoridad, tiene un propósito final muy, muy claro:
transformar por completo el valor que los datos aportan al negocio. Con una buena gobernanza, los datos dejan de ser esa fuente de riesgo, ese problema constante, y se convierten en un motor confiable para el éxito. Esto es lo que permite tomar decisiones basadas en evidencia, optimizar procesos y al final del día lo que realmente importa, impulsar la innovación. Y para terminar, una última reflexión. Pensemos en cualquier organización. Si la respuesta a la pregunta, ¿quién tiene la autoridad sobre los datos?, no es clara e inmediata, es casi seguro que se está operando en el salvaje oeste. Establecer esa autoridad es, sin duda, el primer y más importante paso para, por fin, tomar el control.